El día de hoy vamos a estar revisando nuestra placa de circuito para un probador de módulos y bobinas. Este video en exclusivo va a ser únicamente mostrando toda la construcción de esta placa de circuito o esta placa base. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es comenzar con la fabricación de nuestra placa. Partiendo desde una placa virgen, imprimimos nuestro circuito en una impresora láser, papel termotransferible y comenzamos con el proceso de planchado. En caso de que quieras ver más a fondo, en la descripción del video voy a dejar los links a un video sobre cómo se hace todo este proceso un poco más despacio. Acá todo el video lo vamos a estar haciendo en cámara rápida para no hacer un video tan extenso, pero sí con el fin de mostrarles que este circuito es el que se va a estar utilizando en el siguiente video, en donde estaremos probando módulos y bobinas con esta herramienta. Como vemos en la imagen, esta placa queda con unos pequeños puntos que no están completamente cubiertos por el tóner. En caso de que les pase eso, yo les sugiero que sequen bien la placa y con un marcador permanente de punta fina traten de rellenar todos aquellos espacios o todos aquellos puntos en donde el tóner no se adhirió correctamente o quizás se quedó pegado al papel y se levantó al momento de retirarlo. En este punto debemos ser bastante cuidadosos y bastante precisos y tratar de retener lo mejor posible todos estos espacios o todos estos lugares donde no se haya cubierto con el tóner nuestra placa de cobre, ya que al momento de hacer el ataque con cloruro férrico, pues estos puntos que no quedaron bien cubiertos se nos van a perder, se nos van a disolver con ese cloruro férrico. Entonces debemos tomarnos el tiempo suficiente para poder hacer todos aquellos retoques, todos aquellos arreglos con el fin de dejar nuestra placa lo más prolija posible, y así cuando hagamos el ataque con el cloruro férrico no se nos va a dañar ninguna de las pistas que son necesarias e indispensables para el buen funcionamiento de este circuito. Cuando terminemos de repasar nuestra placa de circuito nos debería quedar algo similar a lo que nosotros vemos en la imagen, una placa completamente cubierta en la parte donde debe ir cubierta con tóner y las pistas libres para que puedan ser atacadas con el cloruro férrico. Acá vamos a estar utilizando un prototipo de agitador. Esta máquina nos va a ayudar a reducir el tiempo de ataque del cloruro férrico sobre la capa de cobre. Al estar agitando el cloruro férrico va a ir removiendo rápidamente las capas de óxido que se van creando sobre la superficie de nuestra placa de cobre, y de esta manera pues el proceso de ataque será mucho más rápido. Aparte de eso, pues no tendremos que estar agitándolo manualmente, ya que es un proceso bastante tedioso. De vez en cuando vamos a estar parando, en este caso la máquina, para revisar el avance de este ataque químico sobre el cobre, para poder determinar exactamente cuándo ya debemos sacar nuestra placa de circuito de nuestra solución para pasar a un posterior enjuague con agua limpia de nuestro circuito. Cuando terminemos este proceso, lo próximo que debemos revisar es que todas aquellas partes que no deberían estar cubiertas con el tóner se hayan eliminado completamente, todo el cobre se haya disuelto en ese punto. Esto con el fin de evitar problemas de conexión o interferencias entre las pistas, que nos puede generar posteriormente un mal funcionamiento de nuestro circuito. Una vez jugamos esto con agua, lo próximo que vamos a hacer es secarla y comenzar las perforaciones. En este caso utilizo una broca de 3/64 y una broca de 1/32. La broca de 1/32 la utilizo para todos los agujeros, independientemente del tamaño final que vaya a tener. Luego de esto, con la broca de 3/64 voy a repasar aquellos agujeros en los cuales van a ir las borneras o elementos cuyas patillas son bastante gruesos. Esto con el fin de asegurarme que al momento de estarlas instalando pues puedan entrar correctamente o fácilmente en cada uno de esos espacios disponibles para cada componente. Los agujeros que perforo para esta medida son todos aquellos donde van a ir las borneras, donde va el transistor y el diodo. Estos son los que voy a dejar de esta medida 3/64. Lo siguiente que vamos a hacer es limpiar con acetona el tóner con el cual habíamos cubierto anteriormente nuestra placa de cobre. La vamos a dejar completamente limpia y procedemos ahora a colocar la serigrafía que hace parte de la impresión que les dejo en el link de la descripción. Esto con el fin de poder ubicar fácilmente todos nuestros componentes al momento de estar armando nuestro circuito, de estar ensamblando nuestro circuito como tal. Entonces, una vez terminemos el método de planchado, nuevamente secamos bien, verificamos que todos los componentes estén ubicados en la posición correcta, y lo próximo que procedería sería armar nuestra placa de circuito. Antes de iniciar nuestro proceso de soldadura vamos a esparcir una capa fina de pomada para estañar para que se nos facilite la adherencia del estaño a la placa de cobre. Como siempre vamos a estar iniciando colocando todos nuestros componentes más pequeños sobre la placa y soldándolos uno por uno.
Iniciamos con nuestras resistencias, ubicamos en la posición adecuada. Recuerden que las resistencias no tienen polaridad, entonces no importa el sentido en el cual la coloquen, lo importante es que coloquemos cada resistencia en el lugar adecuado. Y volteamos la placa, en este caso nos estamos ayudando de un soporte giratorio que nos va a facilitar precisamente ese proceso de soldadura y nos va a hacer mucho más ágiles en el montaje de nuestros componentes. Una vez soldemos nuestras patillas de los componentes, lo que vamos a hacer es ir cortando con una pinza de corte para que de esta manera nos quede mucho más espacio para poder soldar fácilmente los demás componentes que vamos a ir instalando. Lo próximo que vamos a instalar es todos aquellos diodos pequeños, como lo son el 1N4007 o el 1N4148. Y recordemos que estos diodos sí tienen polaridad, entonces la franja, en el caso de los 1N4007, la franja de color gris debe ir ubicada en la misma posición que nos lo da la serigrafía, ya que si lo colocamos al revés probablemente nuestro circuito no vaya a funcionar. Entonces soldamos todos nuestros componentes y nuevamente cortamos todas nuestras patillas. Esto que ustedes vieron ahí es simplemente un ventilador que coloqué cerca donde estoy soldando para que retire todo el humo que sale del proceso de la soldadura y lo lleve lejos de nuestro espacio de trabajo. Ahora lo próximo que vamos a hacer es crear un puente que va a unir dos de nuestras terminales del 555. Esto es muy importante ya que sin este puente nuestro circuito no va a funcionar. Acá hacemos el puente, colocamos nuestro optoacoplador o base para 555 y con mucho cuidado vamos a estar soldando las terminales de este optoacoplador contra la baquelita, teniendo cuidado de que no se nos vayan a unir estas terminales. Este optoacoplador lo colocamos para no soldar directamente el 555 a la placa, ya que en caso de que se llegue a quemar o se llegue a dañar, de esta manera será fácilmente reemplazable. Ahora estamos colocando nuestros condensadores. Recordemos que la patilla más larga es el positivo y de igual manera por un costado del condensador electrolítico está marcado con una línea gris y unas pequeñas líneas negativas la polaridad del mismo. Cuando tengamos que soldar este tipo de componentes bastante pequeños, yo les sugiero tener un cautín de punta fina. Esto les facilitará la soldadura y evitará que cuando estén soldando se les unan las diferentes pistas. Una vez terminemos de soldar los condensadores, vamos a colocar nuestro regulador, el 7805, vamos a soldar sus terminales y posterior a esto vamos a estar soldando nuestro diodo Zener de 100 voltios, puede ser de 100 hasta 150 voltios. Lo importante es el batiaje, necesitamos un diodo Zener de 5 vatios para que no se nos vaya a calentar. Yo en este caso no voy a soldar mi transistor, mi 3055 directamente a la placa, sino lo voy a conectar por medio de una bornera. Por eso es que no coloco el diodo Zener hasta que el cuerpo del diodo hace contacto con la placa, o sea, no lo introduzco todo para que me dé espacio precisamente para poder colocar esta bornera y poder conectar desde ahí mi 3055. ¿Por qué no lo coloco directamente ahí? Porque me he dado cuenta ya con el prototipo que hice que al probar bobinas COP tipo las que tiene Renault, que no son transistorizadas, o algunas Ford que no son transistorizadas, al mantenerlo a altas revoluciones o a alta frecuencia, lo que va a pasar es que el transistor se comienza a calentar. Entonces para esto tengo que utilizar un disipador bastante grande. En mi caso, si yo quiero hacer una prueba extensa, pues debo utilizar un disipador bastante grande para que mi TIP 3055 no se me vaya a sobrecalentar y no se me vaya a dañar. Acá yo estoy terminando simplemente colocando mi diodo, recordando también que a ese diodo LED la patilla más larga va a ser la positiva y la más corta va a ser la negativa. Luego de haber soldado nuestro LED, vamos a colocar la resistencia de 5 vatios, que es uno de los componentes más grandes de este circuito. Esto ya finalizando toda la construcción del circuito como tal, y ya podremos simplemente terminar realizando algunas conexiones para el funcionamiento posterior, como es el caso del potenciómetro, el cual yo lo coloco con unos jumpers puestos a la bornera, ya que este circuito lo pienso más adelante colocar en una caja para circuitos y de esta manera mantener protegido estos circuitos que son bastante delicados. Si nos hemos dado cuenta, siempre hemos iniciado colocando nuestros componentes más pequeños hasta los más grandes. Acá en la imagen se puede ver el tamaño del disipador y lo que yo hice básicamente fue colocar el 3055 con pomada térmica o con pasta térmica y un tornillo para acoplarlo al disipador, y por medio de unos cables lo voy a colocar a mi bornera. Ya en este caso
Estoy simplemente colocando el 555 teniendo muy en cuenta la posición, ya que él también lleva una posición con respecto al circuito. Acá voy a utilizar unos cables junto con un interruptor o un switch para poder controlar el paso de corriente hacia mi circuito. Recordemos que todos los terminales de conexión en las borneras están marcadas en la serigrafía. Por eso les repito, es muy importante que coloquemos la serigrafía para podernos guiar al momento de realizar todas estas conexiones y todo el ensamblaje de los componentes sobre el circuito. Acá simplemente coloco positivo y negativo. Con mi switch o con mi interruptor controlo el paso de corriente, y si nosotros nos fijamos en el LED, bajamos un poco la iluminación, vemos que el LED va a cambiar el parpadeo, la velocidad de parpadeo a medida que yo muevo mi potenciómetro. Quizás en la cámara no se note, pero el LED está cambiando rápidamente a medida que yo giro ese potenciómetro, va a ir cambiando rápidamente la frecuencia de parpadeo. Bien amigos, esto sería todo por este video, espero les haya gustado, espero hayan aprendido y nos veremos en el próximo video, en donde estaremos haciendo todas las pruebas de bobinas y módulos de encendido con esta herramienta.